Hoy en Retrologando vamos a repasar, como hemos anunciado en comentarios, en vídeos en directo y en otros momentos, pues un mínimo, pero bueno, es lo que yo conozco, que no quiere decir que sea poco o que sea desechable, que sea omitible, la obra de ese gran escritor guionista que fue Richard Matheson. Richard Matheson es uno de los escritores más interesantes de ciencia ficción y terror, tanto en el ámbito de lo literario como el de lo fílmico, porque es que resulta que la interacción entre literatura y cine es constante y permanente. Él, pues, muchas veces ha escrito guiones, muchísimos guiones de largometraje y de series de televisión, de estos de carácter independiente, y desde los guiones él ha dado su versión narrativa que ha publicado aparte, o desde cuentos que cuyo origen es el literario, ha sido su publicación en revistas, en antologías, en libros, tal, o novelas incluso, después ha trasladado al cine. Entonces es muy difícil, si no imposible, a no ser que sea un estudioso que esté allí, que tenga de primera mano el conocimiento, que yo carezco de él, saber cuáles son los orígenes reales de cada una de las cosas, pero en todo caso, en cualquier situación, los relatos como tales tienen muy buen ritmo, tienen una estructura que él encuentra a partir de un momento muy inicial, que ahora llegaremos a ello. Él encuentra esta estructura, esta forma de relatar, y se mantiene en ese esquema, con variantes, pero fundamentalmente en ese esquema, que para él pues funciona estupendamente y que ha sentado cátedra, porque ha habido infinidad de guionistas y de escritores que han seguido el modelo de Richard Matheson, que como creador de ciencia ficción es un icono imprescindible, como Bradbury, por ejemplo, también, que tocó el terror, y en el terror es un renovador, es un modernizador, un actualizador, como Robert Bloch, por ejemplo, al que dedicamos aquí otro vídeo, no tan influyente ni tan revolucionario como puede ser Lovecraft, por ejemplo, pero él toma elementos de Lovecraft cuando le conviene, y él, pues sobre todo, sitúa situaciones del horror en la actualidad. Él conoce mucho material ajeno, era un lector, por lo visto, muy voraz, y esto le va fecundando y le va originando pues sus distintas situaciones. Bien, Richard Matheson nace en 1926 en Nueva Jersey, en Allendale. Su infancia pues la pasa con sus padres, lógicamente se van al Bronx, allí donde estudia. Después estudió periodismo, luchó en la Segunda Guerra Mundial en infantería, y después, en su regreso a Estados Unidos, pues ya digo, estudió periodismo, pero a partir de 1951, 50, aparece su primer relato conocido, ¿no? Su primer relato, que inmediatamente se hace famoso. En 1951 se traslada a California, de donde ya no se moverá, salvo para viajes puntuales, de conferencias, de trabajo, de cosas de estas, en California, donde fallece en 2013. Él es un autor muy consciente de lo que es el trabajo literario, un profesional, un escritor, un profesional de la pluma. Él, aparte de escribir lo que a él le parecía, lo que a él le daba la gana, también se avenía mucho a lo que eran encargos. Oiga, hagamos una cosa donde haya 4 personajes que se dé en el planeta de 19, tal. Ah, muy bien, muy bien. Y el tío tenía hecho una especie de sistema que, por otra parte, no es algo negativo, puesto que uno lee los relatos de Matheson y las novelas y no son para nada repetitivas, que podía ser muy reiterativo por esto que estoy diciendo, o puede sonar por lo que estoy diciendo yo, pero no es nada repetitivo, es muy, muy ameno, es muy versátil, y entre unas historias y otras pues tienen bastante poco que ver. A lo largo de su vida, aparte de guiones de cine, que ya digo que pues debe haber tantos casi como publicaciones. Bueno, tantos no, porque entonces ya hablaríamos de muchas cosas. Novela escribió 27, yo conozco 3, son las que... Hombre, también con distinta fortuna, porque yo creo que las 3 que conozco, sobre todo 2, son muy, 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 muy conocidas. Me refiero a Soy Leyenda y el increíble Hombre Menguante.
y la otra que conozco, La Casa del Infierno. Y después relatos, que esto ya, bueno, las novelas ya digo, hay otra, alguna otra conocida, en español hay alguna más traducida, El último escalón, que a mí personalmente no me dijo grandes cosas, pero ya son, es que claro, depende también del género que te interese, si buscas de anticipación, de ciencia ficción, entonces hay otros textos, y donde los mezcla, sobre todo en el relato corto. En vida publicado, pues mira, se han publicado hasta 19 colecciones de relatos, pero pasa una cosa, hay un problema evidente a la hora de decir, bueno, los libros de relatos, de catalogar los relatos. ¿Cuántos son los relatos que ha escrito Richard Matheson? Porque 19 libros a un promedio de 10-12, pues serían alrededor de 200 relatos. Que va, tiene muchísimos menos. Lo que ocurre es que en un tomo publicaba unos cuentos y el siguiente tomo a lo mejor traía todos originales, pero a lo mejor el tercero ya traía relatos de los 2 libros anteriores. Entonces, como eso, él solo no, a veces sí, ha publicado colecciones de cuentos porque así le ha parecido, y son todos novedosos, los que van en los tomos que él ha propuesto. Pero muchas veces los editores han cogido los cuentos más famosos, los cuentos más representativos de un libro o de otro, y lo han unido en un libro resultante, que a lo mejor originales trae 2 o 3 cuentos. Los demás son reediciones de libros anteriores, o revisión en algún caso. Entonces, los relatos de Richard Matheson, para hacer una catalogación completa, la hay. En internet hay varias en inglés, pero Fantastic Fiction, por ejemplo, tiene un exhaustivo catálogo de lo que son las publicaciones de Matheson, en inglés, lógicamente, pero a la hora de buscar los libros concretos, pues te encuentras con eso, con que vienen muchas veces repetidos. O reeditados directamente los libros con distintos títulos. Porque, por ejemplo, el tercero, Al partir del sol, junto con el siguiente que veremos, que en esta misma colección, también los publicó Martínez Roca con otro título. Y son exactamente los mismos cuentos. Entonces, lo muestro el tercero, A partir del sol, porque contiene el primer relato que él publicó en 1950, que es Nacido de hombre y mujer. Nacido de hombre y mujer, el primer cuento que viene aquí, son 13. A mí me parece un relato soberbio. Este relato se publicó en una revista conocida y de pronto empezó a reeditarse y fue muy, muy conocido y lo lanzó a la fama desde el momento del segundo uno. O sea que esto es una visión del mundo a través de los ojos de un niño de 8 años deforme que vive enclaustrado en un sótano, amarrado por sus padres. Se avergüenzan de él, les da tal. Y el niño allí, pues él tiene una ventanita que él va viendo cosas, de vez en cuando se escapa, los padres le pegan palizas, venga, fuera, abajo otra vez. Y tiene una hermana que no es deforme, que es normal. Y entonces la visión distorsionada, y nació de hombre y mujer, ¿por qué? Porque el fruto de ese amor resulta ser aquello que lo tienen allí, aquello por decirlo de alguna manera, porque el niño no tiene culpa. Lo que pasa es que es una persona pues que se va degenerando por el tratamiento de los demás. Entonces, todos los escritos de Richard Matheson tienen, bueno, todos, muchos de los escritos de Richard Matheson, es que tampoco los conozco todos, entonces tampoco puedo opinar, pero tienen varias lecturas. Entonces aquí tenemos por un lado el niño, que es el ser más inofensivo y a la vez el más vulnerable. Es un niño que tiene que estar al principio pues con unas normas, con unas pautas que vaya conociendo, y al revés, lo que le han negado es todo esto. Entonces la crueldad de esos padres hacia ese niño sencillamente por su apariencia física. Pero es que también todo esto va degenerando en que el niño va creando su propia norma, su propio código respecto a lo que él conoce. Que es que palizas, agresiones, puteo, insultos, vejaciones de todo tipo. El relato no se encarniza con eso, pero por ejemplo la escena final, la hija, la hermana, va con un gato y el gato la ataca y lo que pasa. O sea, tiene distintos planos. Entonces, ¿hasta qué punto la sociedad está generando personas antisistema tal por la forma en que están siendo tratadas, ¿no? Creo yo que es un poco la lectura del cuento este también. Aquí vienen algunos de los cuentos. Cuando está cerca, amor mío, anuncios por palabra está muy bien. Esto viene a ser, punto suspensivo, viene a ser una cosa como decir cabrón o algo así. Un diario, bueno. Aquí es que mezcla el viajero, el tercero a partir del sol, es el planeta Tierra. El tercero a partir del sol, en el sistema solar, pues eso. Entonces vienen estos 13 relatos en este libro, que salió inmediatamente
seguido, en esta colección Nébula de Daza, Las playas del espacio. Que estamos ante otro igual. Bueno, igual. Distinto, pero de la misma colección y cortado por el mismo patrón. 2, 4, 6, 8, 10. Aquí vienen otros 13 relatos. El ser, de terror, hacer una manera de sobrevivir. Siempre el hábito hacia el monje sobre la apariencia. Es que él va siempre cuestionando determinadas cuestiones sociales y siempre va dudando y poniendo en situación, si no extrema, por lo menos distinta respecto a la norma, y las reacciones que provoca y el desenlace al que lleva. Entonces este es uno de ellos. Hijo de sangre, relación también con el otro, el funeral, en fin. Estos son otra serie de relatos, y del libro de relatos que yo tenga, el que resta es este. Pesadilla a 20.000 pies, de Valdemar, y otros relatos insólitos y terroríficos. Aquí vienen una buena tiradita. Pesadilla a 20.000 pies, vestido de seda blanca, hijo de sangre, que ya lo hemos visto en el otro, a través de los canales, guerra de brujas, tal. Bueno, pues vienen otra serie de El baile de los muertos, este es muy interesante. También son relatos, en definitiva. ¿Y por qué los pongo aquí? Hay otro relato que no está publicado en español. Sí está publicado en versión cómic, partiendo del material literario, pero lógicamente adaptado al cómic. Entonces ya no es lo mismo, son gramáticas distintas, formas distintas de narrar. Es el relato Duel, que da origen a la película El diablo sobre ruedas, que ya hablamos aquí en otro vídeo, y es un cuento de él. Magnífico, magnífico. Yo este sí lo he leído en inglés, este sí lo tengo por aquí en inglés, pero alguna antología que deba tener por aquí. Y es un relato que absolutamente realista en su corte. La técnica de hacer relatos más o menos viene a ser la siguiente. Él plantea una situación desde una perspectiva normal, moderna. Hablo de los de terror, los de suspense incluso podríamos decir. No los de ciencia ficción. Los de ciencia ficción también comparten elementos, pero va de otra manera un poco. Pero de terror, de una situación de normalidad y con un sistema descriptivo absolutamente realista. Y pronto aparece algo que transgrede esa realidad. En el caso del Duel, el camionero aquel, el camión que va persiguiendo, porque no sabemos quién es el camionero, que va persiguiendo tal, en Pesadilla a 20.000 pies, por ejemplo, es un individuo que tiene mucho miedo a volar tal, y mira por la ventanilla, y la ventanilla da un ala del avión, y lo que ve es un monstruo que está destrozando el avión. Y saliendo fogazos, y una tormenta, ¡oh! Y el hombre empieza a alarmar a la gente se cree que está chalado. También hay siempre, por lo general, hay el enfrentamiento individuo-sociedad, como en el niño nacido de hombre y mujer, que los padres representan la sociedad burguesa, la sociedad capitalista, la sociedad entendida como se comprende en el mundo occidental, y el niño es el extraño, el que hay que repudiar, el que hay que apartar un poco, ¿verdad? Entonces, esto es, hombre, a mí me parecen de una modernidad absoluta, o sea, es que son relatos escritos hace mucho tiempo. Entonces, todos estos relatos, como digo, tienen y válgame la redundancia, su correlato, su expresión distinta. En cómic hay muchos, no hay solo Duel, hay varios más, me estoy acordando. Pero, muchos no, algunos. Pero en cine y televisión hay la tira. Por ejemplo, en Dimensión Desconocida. En Dimensión Desconocida, Pesadilla a 20.000 pies ya tuvo su versión, pero es que en una versión reciente, en un remake de la serie, o sea, en una serie nueva, pero con material anterior, el primer material anterior u original, en una reciente, después de hacer un año, como mucho, el primer capítulo era Pesadilla a 20.000 pies. Realizada de otra manera a cómo se hizo el original. La serie, Los límites de la realidad, cuya versión fílmica contiene Pesadilla a 20.000 pies también. A propósito de Robert Bloch, enseñamos la novelización. La novelización de la película la hace Robert Bloch. Pero los guiones originales de la película no son de Robert Bloch. Algunos sí. Pero, por ejemplo, este es de Richard Matheson. Entonces, Robert Bloch lo que hace es narrar lo que está viendo, pero el relato original es este, que viene aquí en Pesadilla de 20.000 pies. Entonces, todos estos guiones han ido teniendo pues su versión literaria equivalente. Entonces, claro, hay muchos, pero no tantos como para hacer 19 libros. Yo creo que 200. Yo creo que este hombre tendrá alrededor de 120 relatos, una cosa así.
a juzgar por lo que yo sé. No recuerdo exactamente porque vienen en ese listado de Fantastic Fiction, es una web que habla de literatura de terror y fantástica por autores, y, y aquí sí vienen unos catálogos exhaustivos, pero no recuerdo cuántos, pero de luego no esa barbaridad, porque además son libros que no son pequeños, son libros más bien tipo así. Y estos mismos, que Las playas del vacío y el tercero, Al partir del sol, Martínez Roca los publicó como unos libros más gordos, como unos libros más amplios. Entonces, bueno. Pero vamos con las novelas que a mí, en mi opinión, los relatos son interesantísimos, son estupendos. Lo que pasa es que hay traducir lo que hay y bueno. Y las novelas, en mi opinión, ya dije al principio, estas tres que tengo, son tres novelas esenciales para entender lo que es la literatura de este tipo, de género. Es un terror en parte posapocalíptico, en parte de lo extraño, no es un terror de lo habitual, aunque parte de premisas de la actualidad, de la normalidad, de lo corriente. No todas, la principal no, pero otras sí. Y entonces, vamos a ver, aquí tenemos Soy Leyenda, esta edición de Dasa. Soy Leyenda es quizá la novela fundamental de él, o sea, Soy Leyenda es una novela fastuosa, o sea, una novela maravillosa. Soy Leyenda parte de la premisa de que estamos en una situación posapocalíptica, donde la humanidad pues ha perecido en su inmensa mayoría tal como la conocemos. Queda un individuo que está pues aislado, está como fortificado en una casa llena de trampas y de cosas, y los que quedan fuera son una especie de seres un poco vampirizados, que con la luz diaria quedan como si fueran estatuas, quedan como en coma, pero que le van atacando. Él sufre ataques y tal, y él se enfrenta con ellos. Y él está allí, pues sale para buscar comida, para buscar lo que necesita, los recambios para mantener la iluminación de la casa, etcétera. Pero claro, va sintiendo curiosidad hacia esta gente. Y hablo de la novela, ¿eh? Después hablaremos un poquito de las películas. Y entonces ya se va interesando, pero es un hombre que no tiene unos conocimientos previos importantes, entonces va esforzándose en leer libros de medicina, de ciencia, de no sé qué, para acceder a esta realidad que le rodea. De pronto encuentra una mujer. ¡Oh! ¿Cómo? Qué raro. Que él piensa que esta es de los otros, de los que están transformados estos, pero que por alguna mutación o por algún extraño proceso, pues tiene este aspecto y aguanta la luz del día y tal igual. Pero se enamoran. Él la coge y la lleva, ven, yo te defiendo tal, para alejarla de los otros, esa especie de vampiros, que no son vampiros, porque es que justamente lo de los vampiros es uno de los puntos de disensión respecto a una versión de cine, pero podríamos decir los vampiros por entendernos. Y efectivamente, la tía, como se han enamorado, pues le dicen, lárgate de aquí, vete de aquí, porque es que ya hay una evolución dentro de esos vampiros. Han encontrado una pastilla, por ejemplo, que le permite soportar lo del sol sin quedarse groggy. ¿Y qué ocurre? Que le está demostrando que la sociedad está evolucionando, la sociedad está cambiando, están transformándose, y el que ya es el raro es el que antes era el habitual, es decir, el humano que queda. Y si no se va, se lo van a cargar. El tío decide resistir y bueno, pues pasa lo que pasa. O sea, aquí pasamos desde la perspectiva nuestra, normal, a compartir pues la experiencia y el posicionamiento del protagonista. El protagonista, Neville, es el que nos va participando en la realidad que tiene alrededor. Pero según va avanzando la novela, nos damos cuenta de que el bicho raro, igual que el niño aquel que estaba encerrado en el sótano, es el propio Neville, no son los demás. O sea, por el proceso que ha sucedido, biológico, porque esta gente está así. Los vampiros, esto como consecuencia de un ataque bacteriológico, de guerra biológica de esta, pues se han quedado así, se han transformado en esto. Pero es que eso ya son lo general, eso ya son lo corriente, esto ya son el colectivo, la masa, y el excepcional es él. Entonces, esta excepción que interesa conservarla, interesa destruirla por lo que puede implicar para el colectivo, y esto es un poco la lectura que hay aquí. Esta novela, o sea, yo creo que es esencial, es de las más importantes que hay en la literatura de este género, porque claro, aquí juega con el terror, pero también con la ciencia ficción, con la anticipación, porque lógicamente este tiempo no ha llegado, no ha existido. Entonces esto en 1964, hay una producción italiana, que en mi opinión es la que está mejor. La siguiente tampoco está nada mal, pero vamos. Protagonizada por Vincent Price.
en blanco y negro, que el propio Richard Matheson hizo el guión, pero una serie de presiones de la productora y tal, y entonces lo firma como Logan Swanson. Logan Swanson, pues él quiso hacer un homenaje a unos escritos de Logan y a una actriz que le gustaba mucho, Gloria Swanson, y bueno, firmó así. Eso lo declaró en una entrevista que vi yo una vez, no sé, me acuerdo de esa tontería, pero bueno. Y esta versión está bastante bien. Después hay otra que, en mi opinión, como película es estupenda, pero se aleja bastante de la novela, sobre todo acentuando el carácter de los vampiros esto, y la presencia de los vampiros esto, que El último hombre vivo, de 1971, protagonizada por Charlton Heston. A mí esta película me parece absolutamente soberbia, a mí me parece un peliculón. O sea, está todo planteado exactamente, no sigue mucho de la letra de la novela, pero sí el espíritu. Lo que ocurre es eso que digo, que los vampiros y el carácter de los vampiros está más explícito, está más exacerbado, y eso a Matheson lo echó para atrás. Entonces él se opuso a esa película y de hecho ni participó ni intervino para nada. Y después hay una versión, bueno, hay alguna más, pero de muy limitado. Hay una versión hispana, después hay una versión en un corto. Él quiso hacer una secuela, el propio Matheson hizo el guión para una secuela muda, que era una niña, porque el Neville, a la mujer a que ella había encontrado, pues la ha dejado en estado interesante, o en estado de ruina, según se considere. Entonces había, pero era sin palabras, era como iban esta especie de vampiros que prácticamente no hablaban, y mucho menos con el humano. Pero a ver, no prosperó. Y hay una versión, esta sí, de 2007, título Soy leyenda, protagonizada por Will Smith. Y esto, bueno, pues es una película que pretende más o menos rescatar el espíritu original, pero cambia al final, lo invierte, al final y después, hombre, es que con todas las connotaciones que tiene, lo hace un afroamericano, lo hace Will Smith, lo hace un negro. Entonces no, ya estamos metiendo más carne en la cazuela de lo que ya tenía que haber al principio. Ya estamos haciendo otra receta distinta. Y entonces, bueno, en ese sentido, la película se deja ver, no es ninguna maravilla, y de luego no es comparable ni con la de Vincent Price, ni mucho menos como película con la de Charlton Heston. Pero bueno, está ahí y tal. La segunda novela que yo conozco, de 1956, versión fílmica 1957, El hombre menguante. El hombre menguante, que en la versión, por lo menos en español que yo conozco de la película, se llama El increíble caso del hombre menguante. En blanco y negro, y es una película también soberbia, excepcional, se mire por donde se mire. Porque no sé cómo pudieron hacer esta película con los medios técnicos que había en 1957, que es la película. Dirigida por Jack Arnold, pues asistimos a un individuo que está haciendo unos experimentos en su casa, que tiene su mujer, que tiene su vida. De pronto, ¡plap!, y se va empequeñeciendo. Se va haciendo cada vez más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito. Pero en la película es que está muy bien. O sea, hay momentos cuando le ataca un gato, cuando se enfrenta con la araña aquella, con una araña. Y al final, ¿cuál es el final del permanente menguar? Pues no lo vamos a decir. El que no lo conozca, que lo vea. La novela o sea, es que son paralelos, es que son exactamente lo mismo. Es que las anécdotas que van trufando la trama de la película son las mismas que están en la novela, las mismas. De hecho, aquí en la portada vemos a la araña gigantesca aquella, para él, el hombre pequeñito, con el alfiler en la mano. Pero vamos, la película a mí me parece un prodigio y conceptualmente es una novela muy interesante. A mí me parece interesantísimo. Y estamos volviendo otra vez al enfrentamiento del individuo con lo que le rodea. En este caso, pues todos los elementos de la naturaleza, la casa y tal y cual. Y para terminar, esta novela, La casa infernal, de 1971, yo tengo esta edición, que no sé de cuándo es, que está bastante deteriorada, por lo que veo, 1988. Pues mira cómo está. Llena de manchas, pero bueno, es la que he leído yo, es la que conozco. Esta novela, que también tiene su versión fílmica, pues está está evidenciando ecos de The Haunting of the Hill House de Shirley Jackson, que ya comentamos en otro vídeo, puesto que la situación es análoga. Ocurre, o sea, la situación es análoga, una casa maldita, la casa Velasco, con B. En este caso, un millonario que es moribundo, que llama a un científico, que es un físico, pero con
con coquetería con lo parapsicológico, que vaya allí con su mujer, el físico este con su mujer, que es la que al final va a pagar el pato, y dos medios, uno psíquico y otro físico, a ver si en la casa, qué hay allí en la casa, y lo que va sucediendo. Efectivamente, allá hay presencias, allá hay influencias, allá hay una serie de cosas. Y esta novela, a diferencia de la de Shirley Jackson, que se limitaba a sugerir, sí veíamos las consecuencias de lo que había sucedido, pero no asistíamos a lo que sucedía, en esta, que yo creo que es el giro y el motivo por el que Richard Matheson hace esta novela, porque si no ya estaba la otra, es mucho más explícita. Aquí los momentos de violencia, los momentos de terror físico, de que se ve lo que pasa, incluso de sexo, pues son mucho más explícitas que en la de Shirley Jackson. Aquí pues hombre, hay momentos muy, muy duritos, muy duros, que en cierta manera, como ya entendemos el terror hoy, pues dan un poco hasta de risa, pueden llegar a... ¿Por qué? Porque este es el coletazo de un género que pues que ya va cayendo en desuso. Ya Oscar Wilde había hecho parodias sobre esto de los fantasmas y tal igual, fantasmas de Canterville, pero tuvo una evolución tal, y Shirley Jackson es la que alcanza la majestuosidad. Después hay otros también, pero vamos, después de Oscar Wilde ha habido mucho más, lógicamente. Es que no vamos a decir todo, lo de fantasmas modernos, mucho. Pero esto de Casa Encantada con esta precisión, solo hay que yo recuerde una novela seguidora de esta corriente que tuvo realmente eficacia. En cine han hecho muchísimas, muchas. Y después ha habido versiones literarias más o menos espurias, más o menos deudoras de Shirley Jackson y de esto y del otro. Pero hay una que se llama Horror en Amityville, o La Casa de Amityville, que parece ser que dicen que está basado en hechos reales, yo no sé qué. Que está también, pero esto ya fue el último peldaño, la agonía ya del asunto. Pero bueno, es lo que digo, ya la casa con los fantasmitas que te hacen cosas, pues en cine sí se pueden magnificar y se puede hacer una serie de cosas. Pero literalmente ya es muy conocido cuando Matheson hace esta novela. Entonces ya siendo una novela que funciona muy bien, no recibe el reconocimiento, por ejemplo, de las otras dos que hemos mostrado, de Soy Leyenda y del Hombre Menguante, que son fenómenos influyentes al máximo en la literatura y en el cine de la época y posterior, ¿no? Esta Casa Infernal también tiene una versión fílmica del año 74, si no recuerdo mal, con Roddy McDowall haciendo uno de los personajes aquellos que van allí a la casa, haciendo el que iba era más divertidito y más viva la Virgen, pero bueno, en definitiva es una película que, bueno, sí, se deja ver, está bien, pero tampoco una película maravillosa para decir que haya que hacer un monumento sobre ella. Y bueno, pues este ha sido nuestro brevísimo recorrido por la parcial parte de la obra de Richard Matheson que yo conozco. Esto es lo que yo sé, esto es lo que yo conozco, y esto es lo que he querido compartir, que bueno, es lo que había quedado con algunos amigos del canal, y me parece que es suficiente material para elaborar un vídeo para generar el interés y que si queréis pues podamos debatir o podamos hablar de otras cosas, o me enseñéis material que yo no conozco, me apuntéis incluso visiones de lo mismo que he comentado, distinta a la mía, cosa que a mí es lo que más me divierte. A mí me divierte aprender, si no, ¿para qué? Si yo las cosas que se supone que yo ya sé, a mí me aburren. En fin, nada más. Espero que el vídeo te haya parecido interesante. Si es así, pues le puedes dar al me gusta. Si te gustan estos asuntos que vamos tocando un día y otro día, te puedes suscribir al canal, aconsejárselo a la gente que conozcas de tu familia, de tus amigos, de tus vecinos, de tu trabajo, de la cola del autobús, pues que se suscriban también si les gustan estos temas. Y por nuestra parte nada más. Nos vemos en otro vídeo. Saludos.